Hola gente bonita, yo soy Lorel Sistema Longsol y este es nuestro canal para hablar de trastornos disociativos y justo en este momento estoy teniendo un pequeño conflicto. Entonces ahorita tengo un pequeño conflicto en los que quiero reaccionar a uno, pero prefiero mejor reaccionar a otro. Mucha gente había dicho, no, pues no reacciones a cosas que te generen conflicto, que te generen cosas negativas, como nos sucedió con la canción de Green Day. Para las personas que ya vieron ese video y que digan, no, pero él no fue el que la mató, ya sabemos, desde que grabamos ya sabíamos. Sí sabemos, ese no es el punto. Me voy a resignar a que posiblemente este video sea un poquito más largo de lo que yo esperaría, porque hay muchas cosas que quiero sacar y que intento incluso hacerlo en el podcast y no me sale. Hay mucho rollo, hay mucho desmadre. Sin importar cómo lo preparemos o si sabemos todo, no vamos a saber todo. Nos tenemos que resignar a que no vamos a saber todo. Es muchísima información y apenas llevamos unos años aprendiendo. Digo, no todo el video está mal. Ay, es que tengo tantas cosas que decir, pero no me hallo cómo decirlas porque no quiero decir nada equivocado y sin tener toda la información, pero no puedo tener toda la información, ¿entienden mi conflicto? Entonces me lleno de información, entonces aumentan las cosas que quiero decir, entonces aumenta mi necesidad de llenarme de información, entonces soy como un Kirby que se va expandiendo infinitamente, que está así como... Uno de los problemas de la psiquiatría es que no existen los análisis sanguíneos ni los rayos X. Tampoco prueba definitiva para ningún diagnóstico psiquiátrico. Durante 13 años, Frank Putnam, director del Instituto Nacional de Salud Mental, investiga los traumas infantiles y los trastornos disociadores. Disociativos. ¿Por qué dice disociadores? It's funny. Si preguntamos a la persona, siente como si estuviera otra parte de sí mismo, otro aspecto suyo. ¿Existe una parte de la que no está consciente o quizás parcialmente que parece tomar control sobre su comportamiento? Y si esto es así, ¿podría conocer esta parte? Si esta parte se presentara en este momento, ella se convertiría en parte del proceso de diagnosis. Este es un momento crítico y controversial. Si una personalidad se presenta, el terapeuta realizó su diagnóstico y descubrió a un múltiple. Pero, de hecho, ¿lo ha descubierto o lo ha creado? Esto. De hecho, queríamos preparar un video respecto a si uno mismo se puede crear el TID. En resumen, no. Necesito hablar de esto. Yo sé que es pesado, pero es importante hablarlo. Si tomamos a una persona altamente sugestionable, en problemas y que está viendo a un terapeuta que trata de ayudarla, y esta... Ay, estoy teniendo puras reacciones emocionales ahorita, discúlpenme. Ya les he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Yo creo que lo voy a repetir 1000 veces hasta el cansancio. En la etiología del TID hay dos ramas principales. Traumagénico es causado por trauma y atrogénico sociocognitivo o de fantasía. En estos tres tienen que ver muchísimas otras cosas que tienen que ver con la sugestionabilidad de la persona. No es que no exista esto, pero para las personas que defienden estas posturas, en el modelo iatrogénico se cree que el TID es inducido porque el psiquiatra le mete la idea. En el modelo sociocognitivo se cree que la persona tiene síntomas como de TID porque lo vio en la tele, porque lo vio en un video, porque escuchó una historia, porque conoce a alguien, porque simplemente influencia de que lo vio en algún lado. La tercera, que es de fantasía, también tiene que ver con personas altamente sugestionables o que tienden muchísimo a tener vidas internas muy fantasiosas, que se cree que en realidad tiene más que ver con fantasy prone y maladaptive daydreaming. Los que defienden la postura creen que así es en realidad el TID, que el TID no existe sin una influencia externa. O sea, que es la única presentación del TID. En el modelo traumagénico se dice, ok, pueden suceder estos tres casos, pero esto es pseudo-TID, esto no es TID. O sea, puede existir una persona que crea o que tenga algunos síntomas parecidos que alguien cree que tiene TID, pero no lo tiene. Puede suceder. Pero existe este montón de gente en los que es causado por trauma, no es inducido ni por la cultura, ni por un terapeuta, por una necesariamente una fantasía muy vívida. Los traumagénicos dicen, ok, sí puede existir. Los escépticos negacionistas creen que puede ser, que es en realidad cualquiera de estas tres cosas y no ven nada de esto. Spoiler alert, la gran mayoría de la literatura fundamenta el modelo traumagénico. Sí pueden suceder estos tres, pueden suceder sobre todo si son los tres, pero el problema con esta personita es que él es mucho de hipnosis. Esta fue la personita que le dijo, no me acuerdo si creo que fue el padre de él, que se llama exactamente igual, Herbert Spiegel, el que dijo que Sybil era una histérica brillante. Estos dos, padre e hijo, defienden que las mujeres son unas histéricas. Vamos a darle play pues y ya después le seguimos. Trata de complacer al terapeuta
terapeuta puede hacer surgir un nombre, una experiencia o un sentimiento que no estaba ahí en primer lugar. Eso es verdad. De que se puede, se puede. Pero ellos creen que es lo único que sucede. Quiero suministrarle una nueva información muy importante. Durante décadas, el psiquiatra Herbert Spiegel ha demostrado que se puede hacer que alguien desempeñe prácticamente cualquier papel, siempre y cuando sea altamente sugestionable o hipnotizable. Es un complot comunista. En esta película de 1967, el Dr. Spiegel da a un hombre altamente hipnotizable una sugestión en la cual la estación ha sido secretamente tomada por los comunistas. En el país... Y los encargados de la programación podrían ser los incautos del Partido Comunista. Podríamos lavarle el cerebro a toda la población. Bajo hipnosis, la gente desempeña papeles como víctimas de raptos extraterrestres y revive vidas pasadas como chimpancés. Entonces, ¿por qué no como alguien con personalidades múltiples? Una de las razones por las que no defendemos el uso de hipnosis, TID, en el manejo del TID, es precisamente por las controversias. El uso de hipnosis no causa TID. De que puedes sugestionar a la persona a cualquier cosa, realmente ni siquiera necesitas hipnosis para hacer eso. El problema de antes es que la hipnosis, se induce a la persona de hipnosis actualmente, no sé, contando del 10 al 0. Antes se hacía con medicamento y eso era bien peligroso. Se creía antes, de hecho, en el modelo, por eso tampoco defendemos el modelo psicoanalítico, bajarte, por ejemplo, esto de 0 al 10 o de bajar escaleras o de bajar de nivel, era literalmente bajarte al subconsciente y que con la hipnosis podías acceder al subconsciente. Si hay un psicoanalista, y me estoy equivocando, técnicamente un yo no puede acceder al subconsciente. No puedes. No entenderías nada. O sea, técnicamente, si existe el subconsciente, no puedes acceder a él. La única forma de saber del subconsciente es que algo salga. Sí queremos defender la postura del subconsciente. Los pacientes de TPM son conocidos por ser altamente hipnotizables. Eso también se está viendo de que a veces sí, a veces no. Eso se creía hace tiempo. Algunos todavía lo sostienen precisamente porque el estado disociativo sí es un estado que se puede parecer mucho a la hipnosis. Y a algunas personas sí les ayuda a aprender a hacer autohipnosis. Pero esto no es exclusivo de las personas con TID. Antes se creía que sí. O sea, puedes simplemente tener una alta capacidad disociativa. No es lo mismo que tener un trastorno disociativo o una disociación crónica. Dichas personas pueden caer en trance cuando se les pide simplemente relajarse o concentrarse. Así, un terapeuta quizá ni siquiera reconozca que está tratando con un paciente hipnotizado y enormemente sugestionable cuando le pide conocer un alter ego. El defensor del TPM, Richard Kloft, ha tratado a cientos de pacientes de TPM. Para él, la idea de que puedan crearse personalidades con el solo hecho de pedirles conocerlas es absurda, no importa cuán sugestionable sea el paciente. Si se hacen tales preguntas a una persona sin ningún trastorno disociador, respuesta usual es abrir mucho los ojos o preguntar ¿qué es? Porque no tiene ningún significado, pero una persona con trastorno disociador puede decir una de las voces que escucho es tu nombre. Oh, joven, es solo cuestión de empezar un interrogatorio al respecto. Pienso que los críticos siempre asumen que en cuanto se hace la pregunta, bingo, ahí está, ya creamos una personalidad alter ego, pero yo he hecho tal pregunta muchas veces y las personas han dicho, no creo que sea cierto, es que no sufren el trastorno. Si nunca se pueden hacer tales No mames, Colin Ross se veía súper joven. Hace mucho que no veía este documental. preguntas, nunca se podrá establecer el diagnóstico. Y si definimos el diagnóstico como algo creado por esas preguntas de manera instantánea, entonces para mí no hay nada más que decir. Es como creer que puedes inducir cualquier trastorno, depresión, simplemente por preguntar, ¿te has sentido deprimido esta última semana? Puede ser incluso que tú digas sí, no espera no, o sí, pero no significa que ya te crearon depresión simplemente por ¿te has sentido deprimido? O sea, no. Muchos psicoterapeutas piensan en la memoria humana como un vasto sistema de archivos donde nunca se desecha nada, no importa cuán mundano o desagradable sea. Aquellos acontecimientos demasiado perturbadores para recordar pueden almacenarse lejos de la conciencia normal, pero nunca se pierden por completo. Es una forma de olvidar a la que llaman represión, o en el caso del trastorno de personalidad múltiple, disociación. La disociación y la represión son diferentes. Rapidísimo, en directo, un video no preparado, semi preparado porque lo he querido hacer, porque es bastante sencillo. La diferencia entre represión y disociación. La represión, más o menos parecido a lo que decía hace rato, uno cree,
en la represión, porque la represión es un concepto muy psicoanalítico. Freud medio había intentado usar disociación, pero desechó la disociación y se quedó con la represión. Muy poca gente conocía la disociación hasta recientemente. Quien usó la disociación fue Pierre Janet. Pero como todo el mundo se fue con toda la bandita se fue con Freud, mucha gente usó represión. Mientras que Pierre Janet hablaba de disociación, pero no necesariamente es lo mismo. Un ejemplo para entenderlo es el modelo de disociación horizontal y la vertical. La represión es una disociación horizontal, en el que el yo está encimita. Lo de abajo es lo reprimido, lo que está en el subconsciente, es lo que puede llegar a salir. Ese es el concepto de represión. La disociación es una disociación vertical, o sea, la disociación como entendemos de esta multiplicidad. Por ejemplo, un recuerdo horrible tal vez no se baja al subconsciente, sigue estando muy consciente, pero no accesible para el yo, sino para otro yo. Estamos hablando de cosas diferentes y si ponemos en cuenta de que sí, hay cosas que sí se reprimen. También el concepto de represión es medio complejo porque estaríamos asumiendo que absolutamente toda nuestra memoria es una memoria narrativa o es una memoria explícita, pero la gran cantidad de memoria que tenemos es una memoria implícita. Entonces no necesariamente significa que nosotros lo hayamos reprimido, sino que nunca realmente hicimos una memoria narrativa de ese hecho. Chequen el video de amnesia disociativa. Con implícita nos referimos a absolutamente todo lo que no puedes necesariamente describir con palabras o expresar o compartir con palabras. Por ejemplo, todo lo que es memoria muscular, lo que ves, lo que escuchas, etc. O sea, todo eso es memoria implícita. Eso no necesariamente está reprimido, simplemente no lo almacenaste como una memoria narrativa. No importa cuán mundano o desagradable sea. Aquellos acontecimientos demasiado perturbadores para recordar pueden almacenarse lejos de la conciencia normal, pero nunca se pierden por completo. Es una forma de olvidar a la que llaman represión, o en el caso del trastorno de personalidad múltiple, disociación. Algunos investigadores piensan que el mecanismo de la represión y la disociación yace aquí, en una diminuta parte del cerebro llamada hipocampo, que juega un importante papel en la integración de la memoria. Este es un hipocampo normal, y este es el pequeño hipocampo de alguien con un historial de maltrato infantil. En teoría, las repetidas oleadas de hormonas, luchar o huir, a través de un cerebro traumatizado, pueden causar impacto en el hipocampo, dando como resultado una memoria fragmentada, reprimida. Para el Dr. James Chu, que ha visto a muchos pacientes de personalidad múltiple recuperar recuerdos de horrendos maltratos, una explicación fisiológica de los recuerdos divididos tiene perfecto sentido. La gente se pregunta cómo puede alguien olvidar haber sido violado 300 veces durante su infancia, pero de hecho son exactamente esas experiencias las que pueden causar suficiente alteración fisiológica para llevar a alguien a procesar toda esa experiencia de manera diferente y almacenarla separadamente de la conciencia normal. En circunstancias en las cuales ha ocurrido algo muy grave y durante mucho tiempo, pueden sentir como si le hubiera sucedido a otra persona. Por supuesto, esa es la génesis de lo que popularmente ha sido llamado personalidad múltiple, que, en mi opinión, es un fenómeno bastante real. Hay algunos problemas obvios con esta teoría de la represión. La mayoría de los niños que ha experimentado traumas prolongados y repetitivos, más precisamente los sobrevivientes al Holocausto, nunca olvidó. Es un poco diferente. No sé qué va a decir, ya no me acuerdo de este documental. Exceptuando de que si tú nunca has ido a la escuela, todo el mundo sabe sobre el Holocausto. Si es algo que se habla mucho, todo el mundo sabe, es algo que todo el mundo está hablando, es imposible, o sea, no puedes olvidarlo. Pero muchas veces la violencia es algo que no se habla. Aquí nunca pasó. Más que nada eso tiene que ver con traición, un video que no hemos hecho porque tenemos muchísimas cosas en nuestra cabeza, que se llama trauma por traición y amnesia por traición. De hecho, cheque nuestro video de amnesia disociativa. El problema muchas veces con el tipo de violencia menos global, con menos testigos y mucho más casual, sucede algo horrible y órale, te vas a la escuela con el resto de niños y es todo normal. La vida sigue normal y absolutamente nadie habla de eso. Los maltratos que sufrieron permanecen demasiado vívidos y no desarrollaron personalidades múltiples. Entonces, ¿por qué es diferente con el abuso sexual? O sea, yo no dudo que sí haya.
Pero también, de nuevo, o sea, en esa época todavía el concepto estaba bastante nuevo. No era algo que normalmente se hacía. De hecho, ni siquiera se reconocía el trauma en ese entonces. Lo que debe recordarse acerca de las personas en los campos de concentración es que no ocurrió en un ambiente íntimo familiar. Exacto. Ocurrió de una manera muy pública, en el interior de un grupo. No había manera de que alguien pretendiera que no había sucedido. Exactamente. Todos eran compañeros de infortunio, testigos. La experiencia de sufrir maltratos en una situación familiar íntima a menudo compite con el deseo de preservar una buena imagen de la persona que realiza el maltrato. Es la misma persona que le prepara los alimentos, que lo lleva a la escuela o desayuna con él en la mañana. Hay una presión mucho mayor de vivir en dos niveles separados. Sí, está sucediendo. No, no está sucediendo. Según los teóricos del TPM, el enfrentar recuerdos de abuso sexual olvidándolos funciona como un mecanismo de copia temporal. Pero a largo plazo, los recuerdos reprimidos se enconan en el inconsciente y causan graves problemas psicológicos. La verdadera curación solo comienza cuando se desentierran esos recuerdos, se reviven y se arman de nuevo en una narrativa coherente. Pero ¿es en verdad posible olvidar que algo terrible le ocurrió a uno en la niñez solo para recordarlo posteriormente? Y aquí empezamos con algo que se llama las memorias de Memory Wars, las guerras de la memoria, sobre qué tan posible es confiar en la memoria, sobre todo en las memorias traumáticas. Cada vez en grado mayor, la respuesta que surge de los laboratorios de investigación de la memoria es un rotundo no. No hay nada malo en la idea de que en ocasiones olvidamos experiencias, incluso experiencias desagradables, y podamos recordarlas posteriormente. Solo hay que ir a una reunión de secundaria. Híjole. Inmediatamente saben, esta persona, Elizabeth Loftus, ustedes la van a conocer. Creo que de hecho tiene dos pláticas en TED Talk. Si ustedes se quieren dedicar un poquito a platicar de todo esto, necesitan conocerla, los autores y qué defienden y cuáles son sus fundamentos. Elizabeth Loftus es una autora, niega rotundamente la amnesia disociativa. Eso lo puede experimentar uno mismo. Pero se supone que la represión va más allá del olvido y de los recuerdos normales. Elizabeth Loftus ha estudiado los misterios de la memoria durante casi 30 años y es una experta de renombre mundial en los laboratorios y las cortes legales. Sus estudios han demostrado repetidamente que los recuerdos de los testigos oculares de un crimen pueden cambiar debido simplemente a la manera como los investigadores redactan sus preguntas. Esto es cierto. No significa necesariamente que una persona sea negacionista en algo, no significa que hay cosas que ellos dicen que no sea necesariamente cierto. Simplemente que el asunto es muy complejo y algunas personas le dan explicaciones diferentes a lo que está pasando. Y cuando empezaron a aparecer recuerdos reprimidos en los casos legales... El gran problema aquí, si nuestro sistema legal no fuera tan estúpido, yo creo que tendríamos muchas mejores formas de entender la memoria. Creo que gran parte del problema es en las personas que tratan de defender a los acusados de abuso. La segunda gran parte del problema son los periodistas y su amarillismo. Se sintió intrigada. El estado del director. Me interesé mucho en el problema de si se podía implantar un recuerdo infantil completamente falso en la mente de alguien. ¿Se podría hacer creer a alguien que no tuvo una experiencia al menos un poco traumática si esta en realidad hubiera ocurrido? Se supone que sí, sí se puede. Por obvias razones de ética, Loftus no podía tratar de implantar un... pero necesitaba un falso recuerdo infantil que fuera de alguna manera traumático. Y un día se le ocurrió algo. Y si le decía a una persona que nunca se había extraviado en un centro comercial que los miembros de su familia recordaban tal incidente... Encontramos que cerca de un cuarto de nuestras muestras de adultos podía ser inducida a creer todo, o parte de este recuerdo, creado después de 3 sesiones de entrevistas. En un estudio similar, Loftus y sus colegas decidieron ver si la interpretación de los sueños podía tener la misma influencia sugestiva. Nótese interpretación de sueños. Sin importar lo que soñaran sus sujetos, una persona que hacía las veces de terapeuta les daba la misma interpretación. En algún momento antes de cumplir 3 años, habían sido traumatizados porque se habían extraviado en un lugar público. Esta vez, la mayoría de los sujetos que previamente habían negado tal recuerdo, empezó a creerlo.
Eso demuestra el poder de la interpretación de los sueños, esa sugestión No es el poder de la interpretación de los sueños, es el poder de creer algo y de tratar de buscarle sentido y patrones a las cosas. Personalizada, colocada en el sujeto a través de su sueño, fue suficiente para cambiar su autobiografía. En un trágico experimento de la vida real con inquietantes ecos de la investigación de Loftus, Deborah David estaba a punto de que su biografía cambiara para siempre. Pienso que mi niñez fue común y corriente. Tengo grandes cantidades de buenos recuerdos. Tengo buenos recuerdos de mis abuelos. Eso fue antes de que a Deborah se le diagnosticara TPM. Una histerectomía la envió tambaleante a una depresión hace 10 años. Como no se curaba, su médico le recomendó una psicoterapia. Desde el principio, el terapeuta de Deborah sugirió que su depresión estaba ligada a un olvidado maltrato infantil, no a su reciente cirugía. Una y otra vez hizo que ella sondeara sus recuerdos. También le dio libros sobre maltrato infantil para que leyera. Después de varios meses de hacer esto, se sintió mejor, a pesar de no haber recuperado recuerdo alguno. Estaba a punto de dejar la terapia cuando ocurrió lo inevitable. Acabé teniendo un sueño en el que un hombre practicaba sexo con un niño. Eso me atemorizó. Le dije que me dijera que solo era un sueño, que no tenía significado alguno. Y él me dijo, no puedo decirte que solo fue un sueño porque abusaron de ti, probablemente tu abuelo. Y por supuesto, eso me impactó mucho. Me atemorizó y luego continuó diciéndome que yo no lo recordaba porque lo reprimía. Y desde ese momento mi vida se fue a pique muy rápidamente. Empecé a verlo 2 o 3 veces por semana. Y siempre le preguntaba que si estaba seguro de que eso me había ocurrido. Porque yo no lo recordaba. Por eso, esto ni siquiera es exclusivo del TID. Aquí no se está diciendo que se está induciendo TID. Si captan, lo que se está haciendo es una mala terapia. Teóricamente, el terapeuta no debería asegurarte de algo que pasó en tu pasado. Obviamente, uno puede creer muchas cosas si no recuerda algo y alguien le dice, pasó esto, y tú no lo crees. Obviamente, sí, la memoria se construye a sí misma, sí, pero eso no necesariamente es causar el TID. Entonces, eso es lo que defienden las personas escépticas. Creen que el TID, la única forma del TID es por un mal terapeuta, es por esto mismo. Gracias a esto, gracias a este tipo de casos de malas terapias, fue que se han renovado muchas técnicas y se ha tenido que tener más cuidado en lo que sí le dices al paciente. Simplemente es que ni siquiera tiene que ser en la infancia, simplemente con decirte, en realidad tu pareja te está engañando, o en realidad, ¿sabes que tú te llevas mal con tu padre? No, nos llevamos bien. No, tú te llevas mal con tu padre. O sea, ni siquiera no tiene que ver con el TID, simplemente tiene que ver de que las personas necesitan tratar de darle un sentido a algo y ni siquiera tiene que ver un terapeuta. O sea, puede ser cualquier amigo. O sea, ¿entienden mi punto? Esto que tratan de defender, en realidad no tiene necesariamente que ver con el TID. Puede suceder y sucede todos los días con la gente que trata de sugestionar y manipular a otra gente. Él me decía que sí, que lo lamentaba, pero que sí había ocurrido. Está bien horrible. Durante varios años, Deborah pasó por abrumadoras sesiones de hipnosis, imágenes guiadas e interpretación de sueños diseñadas para inducir la llamada abreacción, o el revivir recuerdos de maltrato con terrorífica intensidad. El psicólogo social Richard Ofshe estudia técnicas de influencia y coerción, o lo que la mayoría de nosotros llama lavado de cerebro. Eso se ve mucho en sectas, en grupos coercitivos. No tiene que ver con TID, simplemente tiene que ver con gente que abusa de su poder, abusa de su autoridad, abusa de que confíes en ella. Es como bien estúpido. O sea, se supone que eso es un tipo de abuso. O sea, se está hablando aquí de personas adultas. ¿Por qué no podemos creer que ese tipo de abuso y más suceden en la infancia? Decenas de casos como el de Deborah, y cree que algunas terapias para el TPM más parecen tortura que tratamiento. A veces sí. De hecho, se supone que la hipnosis ya no se pretende usar para acceder al subconsciente y acceder a las memorias y traer cosas al frente. O sea, no. Lo que hemos visto de que la hipnosis se usa más que nada para bajar el nivel de ansiedad, para tratar de apoyar a la persona en algo que le es difícil de platicar. Por ejemplo, no puedo platicar, o sea, pero sé conscientemente de que me peleé con el hermano. Tipo de hipnosis es así, ok,
¿me quieres platicar de eso? O sea, como para tratar de concentrarte en algo sin necesariamente como que entrar en pánico. Eso puede suceder, pero no es como que traigas memorias al frente, o sea, no. También un rollo respecto a que se creía, algunos sí lo intentaban, tratar de recuperar memorias, pero eso ya no se hace, o no se debería hacer. El practicante quiere que el paciente vuelva a experimentar el trauma de un periodo anterior de su vida, pero el problema es que si los hechos nunca ocurrieron, entonces lo que en realidad hará el practicante será que la persona experimente una simulación de la el mal. O sea, definitivamente eso no debería pasar. Sí se creía antes, definitivamente sí se creía antes. Y sí se critica, y sí se dice, ¿sabes qué? Pues sí, nos dimos cuenta de que realmente esto ni le ayuda a las personas con TID, ni le ayuda a las personas sin TID. Trato físico y todos esos horrores que nunca sucedieron en realidad es lo más cercano a vivir y a maltratar a una persona sin ni siquiera llegar a tocarla. Deborah trató de suicidarse, como quizá lo hizo alrededor de la mitad de los pacientes de TPM. Además, empezó a practicarse cortaduras y quemaduras, algo también muy común entre múltiples. Aún así, increíblemente, lo peor estaba por venir. En una sesión, el terapeuta de Deborah la guió a través de una visualización verdaderamente terrorífica, la cual también declaró como recuerdo. Eso es bien peligroso. O sea, no tiene que ver necesariamente con el TID. Tú le haces eso a cualquier persona, está mal. Por eso, la verdad, de nuevo, repito, me empezó a doler la cabeza. Por eso nosotros repetimos de que tengan mucho cuidado si planean ir con alguien que sepa hipnosis. O sea, hay cosas que se pueden hacer con hipnosis que pueden ser muy útiles. Pero hay otras cosas que se pueden hacer con hipnosis que independientemente de si eres sugestionable, si tienes TID o sea, hay mucha desinformación. Me dijo que quería que pensara en la casa donde vivían mis abuelos, que quería que entrara en la casa y fuera a la despensa. Cuando abrí la puerta, me dijo, bien, ahora estás en el interior, dime lo que ves. ¿Hay velas? Vi que se llevaba a cabo un ritual en esa despensa. Habían unas 5 personas y me dolían las muñecas. Una situación dio paso a otra y pensé que había sido violada cuando niña, colgando de mis muñecas durante un ritual satánico que efectuaban en la despensa en casa de mis abuelos. Posteriormente, Deborah visualizaría haber dado a luz a un niño al que sacrificaron sobre un altar. Le sacaron el corazón y lo devoraron. No me acuerdo si lo dije al inicio de este video. Va a ser un video largo, discúlpenme. Tengo tantas cosas de qué hablar. Entonces me sirve más a mí que a ustedes. Es un rollo. Déjenme resumirles bien rápido. Estamos escribiendo todavía el artículo. Voy a dejar en la descripción cuando terminemos el artículo. El rollo con la creencia de los rituales satánicos. De mucha gente que empezó a tener memorias de abusos cada vez más extravagantes. No significa que no existan abusos muy feos. No significa que incluso no existan abusos ritualísticos. Por supuesto que sí los hay. Pero no necesariamente en las personas que lo dicen. Muchas veces precisamente por esta manipulación las personas podrían llegar a creerlo, así como las personas llegan a creer un montón de cosas. Por ejemplo, que funciona la poción mágica de la que hablamos en el video anterior. Se pueden hacer creer a las personas un montón de cosas. De cultos llegó a incluir a sus abuelos, sus padres e incluso a su esposo. Se alejó de todos ellos. Resultó que Deborah no estaba sola. Cientos de otros pacientes de TPM hacían recuentos de historias asombrosamente similares. Algunas fueron algo ciertas. Es que es difícil. O sea, algunas personas sí mostraban evidencia de maltrato, pero nunca se encontró evidencia necesariamente de un... El agente especial Ken Lanning del FBI ha investigado abusos sexuales en infantes durante 2 décadas. Cuando empezaron a aparecer afirmaciones de abusos rituales satánicos en la década de los 80, muchos de ellos hechos por mujeres con trastorno de personalidad múltiple, su vida cambió. En estos casos se afirmaban situaciones como ceremonias, disfraces, vestiduras y pociones mágicas, rapto de niños, sacrificios animales, sacrificios humanos. Eso es más o menos lo que hizo que ese grupo de casos llegara a conocerse como los abusos rituales satánicos.
Respecto a este tema, hay muchísima información. Nosotros no acabamos de encontrar cada vez más, tanto en contra como a favor. A favor, entre comillas, hay muchos recuentos, tipo de recuerdos que las personas tienen. Le digo así porque hay algunos que sí se vio, ok, eso no es enteramente cierto o enteramente comprobable, que más que nada es eso, enteramente comprobable. En muchas historias las cosas no son enteramente comprobables. Y de hecho, voy a meter aquí el tema de si necesariamente fueron satánicos. De hecho, ya no se dice abuso de ritual satánico, ahora solo se dice abuso ritualístico, abuso organizado, abuso de culto, abuso espiritual, porque no necesariamente son realmente satánicos. De hecho, muy posiblemente, si ustedes conocen algún tipo de iglesia, cualquier tipo, iglesia, religión, creencia judeo-cristiana de las montones que hay, muy seguramente saben que unas a otras, entre ellas, que es una ramita de religiones, muchas de ellas se tiran entre ellas, ellos son satánicos, nosotros somos la verdadera iglesia. ¿Qué significa eso? Es que los abusos ritualísticos la mayoría de las veces están perpetrados por estos grupos de iglesias, pero se acusan de forma de, como ellos no son de la mía, son satánicos. O sea, no necesariamente tiene que haber un pentagrama. Entonces la gente se empieza a hacer como que muchas alusiones y los recuerdos también tienen que ver con esta manipulación. No manipulación de yo a ti, persona adulta, te voy a manipular para que creas esto, sino en el maltrato que sufrió el niño, se te manipula para que tú creas eso. Entonces empiezan a crear así un montón de enredos de un montón de cosas. Y obviamente, como la memoria se reconstruye, entonces es un desastre. Mi respuesta inicial, como lo es con frecuencia, es que creía que sí estaba sucediendo. No significa que este tipo de cosas no sucedan. Sí suceden. No siempre es comprobable, no siempre se encuentra. Pero de que suceden abusos, sí suceden. Y suceden cosas bien extrañas y bien brutales. Solo no siempre se logra comprobar. Lenin empezó a trabajar con agentes federales, la policía local y los fiscales en busca de evidencia que enviara a prisión a los perpetradores de los abusos rituales satánicos. Las afirmaciones se apilaban, pero la evidencia no. El problema empezó cuando las totalizamos. Muy pronto, cuando ya había unos 20, 30 o 40 casos, empecé a darme cuenta de que en realidad no se trataba de unas cuantas personas inteligentes y astutas. Ya empezábamos a tener cientos, si no miles de personas asesinando a decenas de miles de otras personas. Bueno, lo interesante acerca de los casos es que no importaba cuánto se investigara, simplemente nunca se podían corroborar los aspectos extremos de la historia. No significa que cosas horribles no hayan pasado. Tristemente, a veces incluso para que te crean, o para que alguien haga algo, a veces la gente exagera las cosas. Todas las afirmaciones de un grupo cometiendo homicidios como parte de un ritual satánico llegaron a un callejón sin salida. Las autoridades no pudieron encontrar tumbas, ni cuerpos, ni víctimas perdidas. Estamos leyendo mucho de esto. Disculpen si estoy dando muchas pausas, pero sí hay mucho que hablar. Estamos leyendo un libro que, por ejemplo, dice, ok, tal vez no relacionados a eso, pero no significa que no haya habido un montón de personas desaparecidas en esos años. De ideas, en casi 20 años de investigación, nunca he podido hallar un solo caso documentado al que pudiera llamar homicidio satánico. Finalmente, a Débora se le agotó el dinero y su terapeuta canceló el tratamiento. Sin la presión constante de tener que revivir sus traumas infantiles, su mente empezó a aclararse y la improbabilidad de sus terribles recuerdos empezó a molestarla. Trató de hallar evidencia que corroborara aquel embarazo de niñez, pero no encontró ninguna. A medida que aumentaban sus dudas, sus personalidades empezaron a desaparecer. Fue el principio de un largo y difícil camino hacia la sanidad. Cuando terminé el tratamiento, aún estaba muy enferma. El estrés y el Nótese que esa persona nunca tuvo TID. lavado cerebral durante 4 años. En verdad cobraron su... De hecho, el OSDD, creo que es el 3 o el 4. El OSDD 3 o 4 tiene que ver con una disociación que sí sucede, sí puede suceder, que tiene que ver con un estado coercitivo, intenso y prolongado. O sea, sí se puede crear, definitivamente se puede crear disociación. No llegas hasta TID, pero sí se puede crear disociación. O sea, un sistema, de verdad puedes traumar a una persona adrede por manipulación, causarle tantos traumas a alguien de que empieza a disociar. Sí, por supuesto que sí se puede. Tributo. En mi salud, tanto mental como física, tuve que desprogramar todo lo que me habían dicho y darme cuenta que cuando cambiaba de vestuario, en realidad no cambiaba de personalidad.
La epidemia de abusos rituales satánicos constituyó una vertiente en el curso de la controversia de la personalidad múltiple. Tan extraños recuerdos habían empezado a causar problemas incluso a algunos de los terapeutas que estaban ayudando a eliminarlos. Con muchos pacientes confrontando a sus familias con estas acusaciones e incluso llevándolos ante las cortes, el costo potencial de los recuerdos falsos se estaba haciendo claro. Es claro que hay personas en prisión que son inocentes y no han cometido... Sí, hay personas en prisión que son inocentes, pero hay mucha gente que debería estar en prisión y no lo está. Los crímenes por los que se les ha condenado o que han sido coaccionadas a declararse culpables. Yo he conocido cientos de personas que han perdido contacto con sus amados hijos debido principalmente a tales ideas generadas durante la terapia que no han ayudado al niño ni tampoco a la persona, pero sí han devastado a la familia. Actualmente, los más importantes experimentos en TPM urgen cautela. Piden a sus colegas que utilicen la hipnosis para calmar y sosegar a sus pacientes, pero no para hacer salir personalidades o buscar recuerdos. Advierten que hacer que los pacientes revivan traumas pasados puede causarles una regresión y convertirlos en seres autodestructivos. Finalmente, están restando énfasis en las personalidades mismas, como el cambio de nombre del trastorno a reflejos de trastorno de identidad disociadora. ¿Cómo dijo? Lo dijo muy raro. Pero la reacción contra la diagnosis se está intensificando. Y recientemente el movimiento TPM sufrió otro golpe sorpresivo. El Instituto de Falsa Memoria, de Síndrome de Falsa Memoria. Ha salido a la luz evidencia en cuanto a que la verdadera Sybil, la mujer cuya historia se convirtió en el prototipo de la epidemia de TPM, quizá no haya sido múltiple en lo absoluto. Es una mentira. Todo es mentira. No tengo personalidades múltiples. En la vida real, tal como en la película Sybil, la múltiple más famosa del mundo ha cambiado de opinión acerca de su diagnosis, incluso después de varios años de terapia. Tenemos, por favor, si quieren saber más de esto, estamos, de verdad, les juro, estamos trabajando en un montón de cosas que tienen que ver con la controversia con Sybil. Esta carta que escribió Sybil, en realidad eran dos. Solo se habla de una. La que se dice, en la que dice, ¿sabe qué? No tengo TID. No encontramos esa completa, pero esa siempre se ha dicho, no es algo nuevo. Lo ponen como si resulta que no era cierto, así de güey. Eso decía en la historia. Se supone que en este recuento biográfico le pasa a muchísima gente con TID que dice, ¿sabe qué? Siempre no tengo nada, en realidad estoy bien, que es como una persona deprimida. Me siento bien, yo nunca tuve depresión. Y acto seguido, de hecho, dicen acto seguido de que Sybil escribió esa carta, perdió 2 días. Tuvo amnesia de 2 días. Tenemos un artículo en nuestro blog, si lo quieren leer. Está un poco largo porque nos pusimos a traducir una carta completa. No encontramos las dos, solo encontramos... es que viene poquito, viene resumido en el libro. Obviamente esto se toma como negación, principalmente porque ya se vio que tiene amnesia disociativa. Todos los síntomas del TID e inmediatamente de que hace la carta pierde 2 días y sigue diciendo, o sea, como que pues, o sea, es parte de. La psiquiatra de Sybil en la vida real, Cornelia Wilbur, registró este momento como un clásico caso de negación. Sí, fue. Pero los escépticos del TPM se preguntan si la verdadera historia no fue la de la retractación de Sybil. El experto en hipnosis Dr. Herbert Spiegel en ocasiones hizo las veces de terapeuta de Sybil. No es cierto, no es cierto. No tienen ni idea de un montoncísimo de cosas. Aquí estamos sacando poco de lo que traemos. Lo tratamos de organizar. Es un montón. No hizo de terapeuta. Se dice eso porque más o menos fue como terapeuta sustituto porque Cornelia Wilbur se fue a hacer no sé qué cosa, un viaje. El punto es que Sybil en ese entonces estaba un poquito suicida. Entonces dijo, oye, tú que me enseñaste a hacer hipnosis con Sybil, porque de hecho sí usaron hipnosis con Sybil, de hecho, sí. ¿De qué hubo problemas con Sybil? Por supuesto que hubo problemas con Sybil respecto a la relación terapéutica que tenían Cornelia Wilbur y Sybil. Sí, definitivamente sí hubo problemas, pero Sybil tenía absolutamente todos los criterios y más del TID. El problema con este cuate no fue su terapeuta, simplemente la checó. Este cuate usó a Sybil como un sujeto de estudio porque la veía como fácilmente hipnotizable. La usó de sujeto de estudio para hipnosis. No fue su terapeuta. De hecho, creo que la vio poquitas veces, hasta eso no mucho. A diferencia de, pues, ¿cuántos fueron 7 años con Cornelia Wilbur? Cuando la doctora Wilbur estaba fuera de la ciudad.
Recuerdo que le pedí que me informara de cierto acontecimiento. Ella me dijo esto: ¿usted quiere que sea Helen? Le dije: ¿por qué lo preguntas? Respondió: bueno, cuando hago esto con la doctora Wilbur, ella quiere que yo sea Helen. Enseguida yo le dije: bien, si tú quieres ser Helen, está bien por mí, pero no tienes que hacerlo si no quieres. Bueno, si no tengo que hacerlo, no lo haré. Entonces yo pensé que estaba identificando acontecimientos de su vida como acontecimientos de personalidad porque Wilbur la estaba dirigiendo a hacerlo. Sí tenía cosas criticables, Wilbur. Ahora que la doctora Wilbur y su célebre paciente están muertas, la pregunta quizá nunca sea respondida por completo. Pero aún queda la pregunta más importante. ¿Es verdadero el TPM? Sí, es que están hablando de cosas diferentes. Primero hablaron de personas que no tienen TID, de una persuasión coercitiva intensa, prolongada e intensa, que es de hecho el OSDD, no me acuerdo, 3 o 4, lo pondré en la edición. De personas que no tienen TID, les inducen a creer cosas bien horribles. Y por otro lado tenemos a una persona con TID, que es civil, en una relación terapéutica un poquito rara, un montón de rara, donde Wilbur, la verdad, Wilbur sí era autoritaria, por decirlo de una forma. Entonces sí es posible. Civil tenía TID. ¿Por qué? Porque todos estos síntomas los tenía antes de ver a Wilbur. Definitivamente, es más, la escéptica del libro que vamos a criticar en nuestro análisis del segundo caso de Civil, nuestra segunda parte del caso de Civil, que es el libro que vamos a criticar, esa misma señora, periodista, ella dice, ok, tenía episodios de amnesia en la infancia, pero Wilbur le causó el TID. Sí, pero no vio a Wilbur sino hasta que tenía como 21 años. O sea, pero tenía todos los criterios del TID, los tenía desde la infancia, los tenía en su adolescencia. Y luego se lo asocia a una anemia perniciosa, cosa que tampoco nada que ver. Definitivamente Wilbur sí fue muy autoritaria, sí fue muy coercitiva con una persona con TID. Fue raro porque también fue como que una madre sustituta y sí se querían mucho, definitivamente sí se querían mucho, fueron como madre e hija después, pero también una relación un poco intensa. Ese es el resumen, o sea, ¿quieren la respuesta? Esa sería la respuesta con un poquito, al menos de nuestro punto de vista. Las encuestas diseñadas para diagnosticar el trastorno de personalidad múltiple indican que el 1% de la población califica para tal diagnóstico. Alrededor del 1%. Pero todos están de acuerdo, creyentes y escépticos por igual, que solo una fracción de dichas personas parece tener dificultades para vivir una vida normal. Sí hay dificultades para vivir una vida normal, pero hay personas que no son nada funcionales, entonces también hay un espectro de funcionalidad. ¿Ha convertido la psicoterapia una manera más o menos común de percibir el mundo en una patología? Eso está muy bueno, ese debate está muy bueno. Me encantaría meterme a ese debate, chale, sí, no lo niego. No creo que haya ninguna razón para que cualquier persona sensata crea en la existencia del TPM. Cállese. Y jamás ha sido observado como un caso genuino de tal trastorno. En principio creo que es posible que pueda existir una personalidad múltiple, pero tendría que ser con una persona que no estuviera familiarizada con la televisión popular o... Este es el modelo sociocognitivo. Con artículos periodísticos acerca de la personalidad múltiple. Tiene que ser alguien que sea altamente hipnotizable y debe ocurrir espontáneamente, sin dirección alguna. Me causa un montón de conflicto. Qué bueno que estoy grabando esto. Yo no sé cuánto me voy a tardar, no sé cuánto tiempo llevamos grabando, pero la verdad, qué bueno que estoy grabando esto porque son cosas que necesito decir. Creo que ya llevo 1 hora hablando. Me va a costar trabajo. Perdóname, Lore del futuro, le va a costar trabajo editar. El modelo sociocognitivo dice... Este trastorno solo sería válido en un contexto en el que la persona no tiene nada de contexto cultural. O sea, estás hablando de personas encerradas que viven debajo de una piedra. Les voy a poner en referencias un montón de artículos. Me voy a desquitar poniendo en referencias un montón de artículos. Por favor, vean la descripción. O sea, definitivamente sí se ve diferente el TID a través de las culturas, así como muchos otros trastornos. Ese es el problema de la doble moral que sucede con el TID. No se va a ver igual. O sea, por eso le llaman Culture Bound Syndrome. El modelo sociocognitivo cree que el TID es un cultural bound
Syndrome, que está muy asociado a la cultura. Eso se creía antes. Parte de este mito es creer que el TID solo sucede en Norteamérica, porque en Norteamérica se habla mucho de esto. Pero no, de hecho se han hecho estudios en China, donde no se tienen tantas películas y tantas historias de estas, y se han encontrado personas con TID que jamás han estado en contacto con historias necesariamente de esto. Sin embargo, esas circunstancias son tan escasas que es muy poco probable que tal diagnóstico... Es escaso porque la gente vive en cultura, la gente vive en sociedad. O sea, ¿qué esperas? O sea, esperas que están prácticamente diciendo la esquizofrenia debería existir sin que haya conspiraciones del FBI o que sin que haya conspiraciones de ovnis. O sea, solo es esquizofrenia pura, esquizofrenia genuina, si las personas no alucinan con teorías conspiratorias. O sea, no. Definitivamente sí se ve diferente la esquizofrenia en Estados Unidos. Algunas personas hablan del FBI, incluso los tics. Hay una chica que uno de sus tics es algo así de soy el FBI, estoy en tu celular o algo así. Tiene que ver con la cultura. Son tics, son cosas del cerebro y tienen que ver con la cultura. Nosotros estamos formados por la cultura, todo el mundo, a excepción de personas en los que están completamente aislados y ellos tienen sus otros problemas. Se vería diferente la esquizofrenia y el síndrome de Tourette en otro tipo de personas. Muchos tics son en forma de palabras. La gente habla idiomas diferentes. Evidentemente va a estar en el idioma que entienden. Tan escasas que es muy poco probable que tal diagnóstico pueda hacerse hoy día. Sin embargo, en principio, creo que es posible. El hecho central de todo el asunto es que esa misma condición se ha descrito con el mismo vocabulario durante muchos siglos. Ha estado entre nosotros por mucho tiempo bajo diferentes nombres o encabezamientos. Es una de las maneras en las que las personas responden al estrés en muchas culturas. De llamarla es irrelevante. Aquellos de nosotros que hacemos el trabajo sabemos que es verdad. Cuando se está con alguien que lo padece, es palpable, está en la habitación con uno. Entonces, miré hacia Margaret atrás. está perfectamente consciente de que su diagnóstico es controversial, pero no tiene dudas de que 8 años de terapia, de tratar con sus alter egos y de revivir sus terribles recuerdos han valido la pena. Ha obtenido su grado de bachiller y trabaja en su especialización mientras enseña en la escuela intermedia. Siente que está cerca de su integración completa. Sería TPM o una imaginación muy activa. Si tenía una imaginación muy activa, me estaba causando problemas. Ahora he aprendido la forma de enfrentar mi vida del modo en que lo necesito y soy mucho más sana. Me siento más sana que muchas personas que conozco y de las que solía pensar eran muy sanas. Linda también ha integrado la mayoría de sus personalidades, pero 2 intentos de integración completa han resultado de corta vida. La personalidad de fuerte voluntad llamada Canarit aún hace su aparición de vez en cuando. Pero ahora Canarit es menos hostil y está más dispuesta a permitir a Linda experimentar lo que ocurre cuando está en control del cuerpo. Ambas partes de Linda encuentran la controversia alrededor del TPM de poca relevancia para su lucha. Tenemos un mundo interior y no tiene nada que ver con el mundo exterior. No importa cómo clasifiquen o llamen lo que somos, eso no lo sé. Pueden llamarlo de la manera que quieran. Eso no cambia el hecho de lo que somos y cómo somos. ¿Joan quién? Joan regresó a Canadá, donde está bajo tratamiento por trastorno de personalidad marginal, pero no por Dijo trastorno de personalidad marginal. ¡Guau! ¿Realmente marginal? ¿Borderline? ¡Guau! Acabo de recordar algo o reaprender algo, no me acordaba. Bueno, TLP. Pero no por trastorno de personalidad múltiple. Tú ya sabes. Deborah pasa ahora mucho tiempo entre sus amadas rosas. Las flores que el terapeuta una vez le dijo eran los símbolos que el culto satánico había utilizado para controlarla. Cuando salí del adoctrinamiento, me sentí feliz. Sentí que había una vida allá afuera, que había un mundo allá afuera. Solo deseo que las personas que estuvieron en las terapias puedan encontrar el camino de regreso a la realidad. Pues simplemente personas que estuvieron con un terapeuta feo que te hizo daño, pues que encuentren otro y que encuentren algo bonito, algo saludable. Literalmente quieren juzgar al TID por lo que hace un mal terapeuta. Se ha reunido de nuevo con su esposo y reconciliado jubilosamente con sus padres. Pero algunas de las heridas físicas nunca sanan.
Su vida continúa siendo un extraordinario recuento de advertencia para cualquiera que divague en el intrincado laberinto del trastorno de personalidad múltiple. No. Ese no es el problema. No necesariamente tiene que ser TID. Yo puedo ser una persona que te dice, tú tienes un trastorno de conducta alimentaria. No, tú lo tienes. En realidad tú quieres bla, bla, bla. Ni siquiera tiene que ser TID. El problema no es el TID. El problema son los malos terapeutas que quieren que se casen con un diagnóstico, que son malos terapeutas, que te inducen cosas. Y parte de este inducir cosas es no hacer caso a la realidad de la persona. Muchas veces este no hacer caso a la realidad de la persona también se ve en personas que dicen, tú no tienes TID. ¿Por qué crees que lo tienes? No, no tienes. Tú lo que tienes es que estás deprimido. Tú lo que tienes es que tienes TLP. O sea, el no hacerle caso a la realidad de la persona enfrente y querer meterle tu realidad a esa persona no tiene que ver con el TID. Obviamente los terapeutas se pueden equivocar, pero el problema no es el TID, porque eso sucede con muchos otros trastornos. ¿Ya? ¿Se acabó? ¡Ah, Dios! No sé, ¿cómo ven ustedes? Hay muchísimo de qué hablar de este tema. No tienen una idea, muchísimo. Por un lado, o sea, son muchos temas que queremos abordar en la segunda parte de Civil. Hay mucha doble moral con el TID. Mucha doble moral porque se piensa que la iatrogénesis, el terapeuta te lo causa, se cree. Muchas veces se usa, tú tienes TID, cuando no podría ser cualquier otra cosa, cuando podría ser, no sé, una persona que llegó, ¿sabes qué? Es que, no sé, me asaltaron. Y estoy como que bien paranoico porque no, en realidad no te asaltaron. En realidad eso es algo que alguien te contó y tú te lo imaginaste. Eso también es iatrogénesis, porque tú también le estás causando problemas. De hecho, en realidad eso se llama gaslighting. El no hacerle caso a la realidad de una persona y hacerla dudar de su propia realidad. De hecho, eso es muchas veces lo que sucede en el TID, pero de niño, que es lo que perjudica la memoria, porque de niño te dicen, de niño te asaltaron. Y tú de niño vas y le cuentas, oye, me asaltaron. No, en realidad no te asaltaron, nadie te hizo nada. Obviamente, este tipo de cosas hacen que tu memoria tambalee. A muchos niños les hacen esto, les hacen este gaslight de cosas que sí pasaron. Entonces es bien difícil tratar de entender qué fue lo que realmente pasó. O sea, porque tu experiencia corporal es una. Y luego está lo que te dicen de lo que pasó en ese momento. Ya después para recuperarlo de adulto y entender qué pasó es bien difícil. O sea, de hecho, lo que sí están de acuerdo en este entendimiento, estudio de la memoria, es que nunca es suficiente solo un recuerdo. O sea, no es suficiente simplemente con un recuerdo, no es suficiente para saber qué fue lo que pasó. No hay forma de verificar los recuerdos únicamente por el contenido del recuerdo. Por eso, muchas veces hay muchos problemas. La verdad, yo creo que muchas cosas no serían tan complicadas si no fuera por el estúpido sistema legal. Porque, la verdad, nosotros estamos bien conflictados. El síndrome de falsa memoria, ya lo hemos dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo. La fundación del síndrome de falsa memoria se creó precisamente para proceder legalmente y defenderse legalmente de una hija que ni siquiera les estaba denunciando, simplemente dijo, yo tengo memorias, estoy teniendo memorias de que ustedes me maltrataron, ahorita no quiero hablar con ustedes, quiero trabajar en esto. O sea, sí había pasado algo, al menos eso es lo que ella recuerda, pero ella ni siquiera quería proceder legalmente. Entonces estas personas crearon este síndrome de falsa memoria y muchos abogados y muchas personas acusadas de violencia usaban, me parece que todavía se usa, la verdad no sé qué tanto se usa. Otra cosa es el síndrome de alienación parental, que de hecho ese también es un síndrome falso. Hay varios síndromes falsos y cosas falsas que se crean precisamente para defender a los acusados de abusos, a los acusados de un montón de cosas. Entonces, si no fuera por esas estupideces, la verdad sería mucho más fácil entender. Si no fuera porque tenemos que proceder y porque queremos cuidar a las personas de, oye, hay un maltratador, hay un potencial maltratador, hay una persona potencialmente peligrosa. Si no fuera porque hay personas que los necesitan defender, porque forzosamente los acusados de algo necesitan defenderse, entonces inventan un montón de tonterías. Y muchos profesionales evidentemente están pagados precisamente para defenderlos, para hacer estudios que corroboren esto. Entonces, como en muchos estudios tienen limitaciones, todos los estudios tienen limitaciones, obviamente. Entonces, en esas limitaciones, no sé, o sea, la delimitación de, ok, el síndrome, que de hecho el síndrome de falsa memoria es falso. El síndrome de alienación parental también es falso. Lo leímos en el libro de Child Survivor de Joanna Silberg. Está bien bueno ese libro. Si quieren saber, por ejemplo, sobre cómo proceder legalmente respecto si tú eres un psicólogo y te llega un niño con un posible abuso, con un posible maltrato, está bien bueno. El
gran problema también es que mucha gente lo simplifica y se queda con la versión simplificada, súper refrito, de las personas con TID realmente no lo tienen, o lo inducen por terapia, o lo tienen porque quieren llamar la atención, o realmente eso no existe. Así, ¿tienes una idea de qué tipo de personas son las que dicen eso? Muchas veces ese tipo de personas, por ejemplo, como les hemos dicho, Debbie Nathan, literalmente están pagados, están en la lista de personas que se ven beneficiadas de defender a los acusados, entre comillas, falsamente, que después se demuestra. Ella de hecho puso en su libro anterior, no sé realmente cómo va la cronología de los libros, está Debbie Nathan, que hizo el libro de Civil Exposed. En el libro de Satan's Silence o pornográfico, no sé, tiene libros muy feos. En uno de ellos pone en agradecimientos, como en memoria de, pone a personas que definitivamente sí fueron acusados, no solo fueron acusados, sino que se encontró demasiada evidencia de que fueron maltratadores. Entonces también es ver este lado. La gente cree, ay sí, como que hacen que las personas se crean este trastorno para que estén muchos años en terapia. Potencialmente puede haber personas que hacen mal su trabajo en terapia, pero también hay muchas personas que se benefician bastante de que no se les crea a las personas con TID. Básicamente ese es el problema con el TID, a diferencia de otros trastornos, que tiene que ver con recuerdos traumáticos, tiene que ver con un pasado traumático. Muchas veces tiene que ver con cosas que a veces terminan en cosas legales, y tiene que ver con memoria, y tiene que ver también con personas que se necesitan defenderle de las acusaciones. Es bien complicado, súper complicado y súper difícil. No nos gusta que la gente siga diciendo que el TID es controversial, porque se sigue perpetuando esta idea de que es controversial, de que tiene cosas controversiales, sí, como muchos otros trastornos, pero es como si dijéramos el COVID es controversial porque hay gente que no cree en él. No, el COVID no es controversial. Hay gente controversial que dice que el COVID no existe. Son las teorías las que son controversiales. En nuestra opinión, lo que es controversial son más que nada los casos específicos, porque en realidad explotaron. Por ejemplo, de esto de los rituales satánicos, explotaron. Eso es lo controversial. Explotaron y se salieron de control. El TID en general no es un diagnóstico controversial. El TID es un diagnóstico bastante bien delimitado, bastante bien entendido, bien conocido, que tiene forma de tratarse. Otro problema, perdón, me estoy extendiendo mucho y tengo mucha sed. Ay, pero tengo tantas cosas de qué hablar y no lo quiero acortar. Un detalle que sucede es, a nivel explicación del TID está, la causa puede ser traumagénica o puede ser iatrogénica sociocognitiva. El problema es cómo tratas estos casos. O sea, ¿cómo tratarías un TID si tú nada más crees esto? Lo que dicen las personas que defienden esto, que es solo iatrogénesis, es no hables del tema. No hables nunca de la disociación, no hables de recuerdos, no hables de que nadie abusó de nadie, no le creas los abusos. Esto es lo que defienden estas personas. Lo que defiende el modelo traumagénico, al menos lo más reciente, antes se recomendaba hay que recordar cosas. Ahora dice, no es necesario. ¿Puede ayudar? Sí puede ayudar para entender en general. En general, realmente en muchas terapias es tratar de recordar qué ha pasado. O sea, es el modelo psicodinámico que ni siquiera necesariamente tiene que ver con el TID. El problema del TID es que como hay amnesia, es difícil entender qué pasó en el pasado, ¿no? Y también ese es otro problema, asumir que el TID solo es causado por cosas súper severas, súper graves. Y eso sí lo hemos visto, no cosas graves. Hemos visto que personas con TID tuvieron un tratamiento médico prolongado, muy doloroso y muy difícil y muy traumático. Imaginemos ese caso. Para que le crean que sus experiencias le siguen doliendo y para que le crean que tiene TID, podría verse presionada a decir que pasaron más cosas. Ese es otro problema. De también pensar de que el TID tiene que ser forzosamente algo súper desgarrador, súper horrible, súper poco común. Como el TID es menos frecuente, tienen que ser cosas menos frecuentes, pero eso realmente no es el caso. El caso es que hay respuestas que son menos frecuentes que otras. Porque tienen que ver con un montón de factores. Por ejemplo, a una misma persona le pueden hacer un procedimiento médico en la infancia súper feo, una persona desarrolla cierto tipo de trauma, una persona desarrolla, trastorno obsesivo compulsivo, otra TLP, y algunas personas podrían desarrollar TID dependiendo de otro montón de factores, que no nada más tiene que ver con el evento. Por eso nosotros decimos, no tiene que ser algo súper severo, entre comillas, porque también estamos diciendo cualquier trauma en la infancia puede verse suficientemente severo si el niño no tiene el apoyo, si no se le apoya al niño. Parte bien importante de un apoyo cuando alguien sufre un trauma es hablar del evento. ¿Qué pasó? Vamos a tratar de entender qué significa este evento en tu vida.
O sea, ¿qué cambios generó en ti? ¿Qué parte de tu sistema de creencias quebró? ¿Entienden que son un montón de cosas? Son un montón de cosas bien difíciles, así que me van a disculpar porque muy seguramente este video va a estar larguísimo y algunos nos han dicho, oye, ¿podrías hacer tus videos más cortos? Discúlpenme, es bien difícil hacer videos cortos de algo tan difícil y nosotros teniendo tantas cosas que decir, poco tiempo, pocas energías para editar, no creemos que sea justo. O sea, no me refiero a que ustedes son injustos, me refiero a que le hagamos justicia al tema simplemente hablando de lo básico. Porque eso cualquiera lo puede hacer. Y lo que se necesita no es hablar de lo básico. De nuevo, me da mucha risa que algunas personas dicen, es bien difícil, es un tema bien complejo, pero solo hablan de los criterios diagnósticos. Solo hablan de lo básico. Para hablar de lo complejo que es, necesitamos extendernos bastante. Y esto es lo más que puedo decir en este momento porque ya me cansé, porque también ranteé un poquito. Así que discúlpenme, seguramente va a estar muy largo, discúlpenme. Ahora sí, eso es todo, gente bonita. De nuevo, lean la descripción, dejaremos muchos enlaces ahí y besos plurales, sean bonitas. Los quiero.